Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, en el año de 1772, nació un personaje que tuvo influencia enorme en la economía clásica y que la sigue teniendo. La sigue teniendo indirectamente, aunque no muchos quieran reconocerse como discípulos de David Ricardo, un judío que se convirtió al cristianismo. Sus antecedentes había residido en Holanda, hijo de un agente de bolsa, y luego continuó con su profesión bursátil y se hizo inmensamente rico. Adquirió una finca, la de Gatcombe Park, que es una residencia de campo que hacia 1970 compró la reina Isabel II y que la dedicó a esos fines de ser residencia de campo en favor de la princesa Ana y su marido. En Gatcombe, en la finca, se dedicó a leer y a escribir dicen que con grandes padecimientos, no sabemos por qué, sobre economía. Íntimo amigo de Malthus, el economista que dijo que la humanidad iba a un despeñadero y que se iba a acabar, porque la humanidad se multiplicaba en proporción geométrica, mientras que los nutrientes, es decir, los productos agrícolas, se iban a aumentar siquiera en proporción aritmética. No contó con la tecnología Malthus, pero lo cierto es que el malthusianismo era una economía de desastre basado en la desaparición de la humanidad, porque no tendría elementos suficientes para sostenerse. Ricardo, que se convirtió en un David Ricardo, hay que decirlo con nombre y apellido para distinguirlo, David Ricardo, se convirtió en un terrateniente desde Gatcombe. Hizo una economía muy acomodada a lo que a los terratenientes y a los corredores de bolsa respectaba. David Ricardo defendió, por supuesto, era liberal a ultranza, seguidor muy de cerca de Adam Smith, a quien estudió profundamente, y es el hombre que ha propuesto ciertos temas fundamentales, entre otros lo que se llama la ley de hierro del trabajo, que significa que al trabajador hay que pagarle lo que necesite para subsistir y para procrear otros trabajadores que vivirán siempre en la pobreza. Al trabajador hay que pagarle lo suficiente para que sobreviva y para que tenga otros hijos, que desde la pobreza, que nunca se podrá combatir, nunca. La pobreza es un elemento esencial del orden económico y hay que tener a los trabajadores en la pobreza para que sirvan al progreso económico y al progreso industrial, que en aquella época estaba en sus inicios. Recordemos, son comienzos del siglo XIX, cuando empieza a apuntar en el horizonte la revolución industrial. De manera que el trabajo se rige por la ley de la oferta y la demanda, como los bienes. ¿Cuánto vale una cosa? Vale de acuerdo a la necesidad que de ese bien haya. Es el anticipo de la ley de la oferta y la demanda como elemento determinador del precio. Pero Ricardo después incorpora un elemento que tendría enorme impacto en la economía posterior y especialmente en la economía marxista. Una cosa vale la cantidad de trabajo que está incorporada en ella. Y entonces le dicen a Ricardo, ¿y qué hacemos entonces con el capital? El capital es parte del trabajo que está incorporado en el bien que se puede producir, y ahí comienza Ricardo a dar unas explicaciones que nunca satisficieron a nadie. Pero en últimas, lo que estaba justificando Ricardo también desde su refugio como terrateniente fue el
producto o los precios agrícolas, que esos se determinaban no solamente por el trabajo, sino porque la tierra se estaba agotando, la tierra iba a perder sus capacidades nutrientes y había que pagarle por anticipado al terrateniente el valor de una tierra que muy pronto sería improductiva. No contó Ricardo con las evoluciones tecnológicas que permiten mantener la tierra y enriquecer la tierra con adecuados trabajos de recuperación. Pero, en fin, esa es la teoría de Ricardo, que tuvo enorme influencia en el pensamiento posterior y en el pensamiento económico, especialmente de Marx. Joseph Schumpeter, uno de los grandes economistas, dijo esto: si Marx y Lenin merecen bustos, en la Galería de los Héroes Revolucionarios, se explica, en algún lugar adyacente debería colocarse también una efigie de Ricardo. De manera que David Ricardo es uno de los precursores de un liberalismo, pero de un liberalismo muy odioso, tan odioso que le permitió a Marx, sobre esa base, definir qué es la burguesía, esas son las ganancias de la burguesía, y le permitiría a Proudhon exclamar: la propiedad es un robo, porque está hecha sobre la base del trabajo de los trabajadores, y nada más que eso. David Ricardo nació un día como hoy en el año de 1772. Su tranquilidad es lo más importante. Tejas de zinc Acesco, resistentes, durables, confiables. Acesco, mejores materiales, mejores obras.